Muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa de diálogo titulado La atrocidad y los museos, las representaciones de la violencia y la memoria. Vamos a tener en esta mesa 5 intervenciones muy cortas. Realmente fuimos muy ambiciosos en las preguntas, así como ha sido ambicioso todo el evento. Quiero leerles a ustedes cuáles fueron las preguntas que se trazaron como preguntas orientadoras para las intervenciones de los 5 ponentes. La primera es, ¿cuál es la función pedagógica de una narrativa del horror? La segunda, ¿cuáles las tensiones entre los diversos lenguajes artísticos y su lugar en la museografía? La tercera, ¿cómo proteger al museo de las manipulaciones políticas y de las narrativas oficiales de memoria? La cuarta, ¿cómo un espacio arquitectónico de un museo puede contribuir a los propósitos de reconocimiento y de reparación a las víctimas? Y la quinta, ¿qué criterios éticos y museológicos deben orientar la inclusión de las memorias y los discursos de los perpetradores? Cada pregunta daría para una mesa de diálogo. Luego, la idea no es que cada ponente se refiera a las 5 preguntas, ni mucho menos, sino que desde la especificidad de su experiencia, desde las características del proyecto que ha venido acompañando o dirigiendo, se pueda referir con más fuerza a una o a varias de las preguntas que le convengan. La dinámica es la siguiente. Vamos a tener 10 minutos para cada intervención y al final quisiéramos poder entrar a reflexionar con ustedes a partir de sus preguntas. El tiempo es corto, vamos a tratar de regularnos cada uno en los minutos que tenemos y curiosamente yo modero pero también intervengo, entonces a mí me tienen que moderar otros para que no me pueda exceder mi tiempo. El orden de intervenciones que tenemos, bueno, voy a empezar con mi presentación, luego Denise, Roberto, Florencia y Alice, a cada uno lo iré presentando en el orden de su presentación. Entonces quisiera iniciar con mi presentación. Yo soy Marta Nubia Bello, vengo del Centro Nacional de Memoria Histórica y estoy a cargo de la dirección del Museo Nacional de la Memoria, el cual es un proyecto. Realmente el museo aún no existe, el museo es un proyecto en construcción. Es un proyecto en construcción social, pero también en construcción arquitectónica. El museo, como ustedes observan, es realmente un mandato de ley. Y es a diferencia de muchos otros museos, no, déjame la segunda, ahí está. A diferencia de muchos otros museos con otras historias, es un museo que hace parte de una ley de atención y reparación integral a las víctimas. Y en esa perspectiva cumple 2 funciones principales que quisiera mencionarles. Perdón. Una función que es a través del museo que el Estado pueda cumplir con su deber de memoria. Es decir, es una tarea del fortalecimiento de la memoria histórica a partir de un ejercicio museístico. Y tal vez la más importante, dado que se inscribe en una ley de atención y reparación integral a las víctimas, el museo debe contribuir a la reparación simbólica de estas víctimas. Por eso se plantea en la ley de manera muy clara que el museo debe contribuir a la dignificación y al reconocimiento de las víctimas. Entonces estamos en un museo que debe contribuir a la memoria colectiva y que debe cumplir una función esclarecedora, aportar elementos comprensivos frente a por qué ha pasado la violencia que ha pasado, cuál ha sido la dimensión de la violencia, pero al mismo tiempo es un museo que debe reconocer a las víctimas, reconocerlas en la realidad de su victimización, pero también en sus propuestas, en sus expectativas y en sus demandas. Estamos hablando de un museo que atiende a un periodo histórico muy concreto. Estamos hablando de la violencia contemporánea, los últimos 60 años de violencia, y estamos hablando de un museo que tiene que atender a un universo de víctimas, creo que el más atípico de toda la región latinoamericana. Estamos hablando de 7 millones, casi cerca de 7 millones de víctimas y de 11 modalidades de victimización. Estamos hablando de un museo que responde además a una gran heterogeneidad de víctimas, víctimas no solamente de distintos perpetradores, sino víctimas además heterogéneos por su condición étnica, por su género, pertenencia política, etcétera.
hemos planteado el ejercicio de construir el museo como una gran área que hemos llamado la construcción social del museo y otra la construcción física del museo. Cuando hablamos de la construcción social del museo nos referimos al gran diálogo social que tenemos que llevar adelante para poder construir este museo. Dado que es un museo que debe cumplir una función reparadora, estamos obligados por ley, pero desde luego también por un claro convencimiento que tenemos que ese museo tiene que consultar a las víctimas, que ese museo tiene que recoger las expectativas de las víctimas, que de alguna manera ese museo es el fruto de una gran movilización que han hecho las víctimas en Colombia por la memoria, que de alguna manera ese museo es también una respuesta a una gran presión y una gran demanda que han hecho históricamente las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Es decir, diríamos que de alguna forma esa ley que crea ese museo es una respuesta a una enorme demanda, presión y movilización social. Y en esa medida no se podría construir un museo que no atienda a las expectativas, a los reclamos y a las propuestas que las víctimas le formulan a ese museo. Lo que llamamos construcción social pasa por escuchar a las víctimas de distintas regiones, y escucharlas no solamente en qué tipo de relato quieren ellas que se exprese en ese museo, sino también incluso en cosas mucho más concretas como aportes museográficos que ellos consideran que deben estar en ese museo porque han sido también ejercicio de su trabajo como víctimas. Y en algo que ha sido muy insistente desde las víctimas, ellas nos han dicho, no solamente se trata de que nos reconozcan a las víctimas y de que la sociedad se entere de la victimización que se ha provocado en el país, sino que además se hable de las causas de esa guerra y se hable de los responsables de ese conflicto armado. Entonces, ese es un proceso de diálogo complejo porque estamos en un país donde el conflicto armado está vigente, estamos hablando de un país que está en pleno proceso de negociación política y estamos en un país con una altísima polarización social. Luego se imaginarán ustedes que el diálogo no es un diálogo tranquilo y fluido, sino que es un diálogo donde se enfrentan distintas posiciones frente a qué se debe decir en el museo, cómo se debe decir, cómo se debe nombrar las cosas en el museo, qué debe aparecer en ese museo. Es un diálogo complejo que tal vez la principal característica que uno podría decirle es aquí lo que más aparece es el disenso y el desacuerdo antes que la pretensión de un consenso. Ese diálogo social ha sido para nosotros un diálogo muy interesante porque ha partido del principio de que como Centro Nacional de Memoria Histórica intentamos primero saber cómo está haciendo memoria la gente en las regiones y para qué está haciendo memoria, es decir, cuál es el sentido que le colocan a la memoria. Y aquí nos encontramos con una movilización muy interesante porque está, no lleno, pero sí es un país con muchísimas expresiones de memoria, muy autónomas, muy autogestionadas, y con muchísimos lenguajes para hacer memoria. Hay memorias teatralizadas, bordadas, pintadas, escritas, archivadas. Hay muchos lugares de memoria que pasan por parques de la memoria, pequeños museos comunitarios de memoria, y estamos en la necesidad de reconocer, pero no solamente de reconocer para decir eso existe, sino de reconocer para aprender y recoger eso que ya funciona en los territorios en lo que va a ser la propuesta de un Museo Nacional en Bogotá. Aquí de pronto ustedes en estas imágenes pueden apreciar algunas dinámicas de lo que ha sido ese diálogo participativo, ese diálogo por todas las regiones del país, donde participan comunidades afros, indígenas, mujeres, jóvenes, etc. ¿Qué hemos podido definir frente al museo ya como en la construcción del ejercicio más museológico? Primero, plantear cuáles serían las funciones de ese museo. Y las hemos establecido como en tres, básicamente, una función reparadora que implica reconocer a las víctimas y contribuir a restablecer su dignidad, una función esclarecedora que significa poder aportar elementos comprensivos frente a la dinámica del conflicto y una función pedagógica. Voy a correr porque ya me mostraron el letrerito. ¿Y cuáles son los temas del museo? Hemos planteado básicamente 5 temas. El qué pasó, que es hablar de las dimensiones del conflicto, las causas y las responsabilidades, los daños y los impactos que ha provocado la violencia, el tema de la dignidad, la resistencia y la paz, y algo que hemos llamado como memoria en tiempo presente. A cada tema le hemos planteado un sentido, y esta es un poco la pregunta, por qué queremos que ocurra en el visitante, o qué queremos provocar en el visitante. Frente al qué pasó, quisiéramos provocar indignación, y esto parecerá extraño, pero es indignación en un país que lleva
toda mi generación, y por lo menos las dos últimas generaciones, no sabemos qué significa vivir en un país que no esté en guerra. Hemos nacido, crecido en un país en guerra, y esa larga guerra la naturaliza, y esa larga guerra de alguna manera va impidiendo la capacidad de indignación, va impidiendo la capacidad de asombro y de reacción de la sociedad colombiana. El qué pasó tiene un poco la pretensión de colocar en ese museo ese impacto dramático de la guerra, y que podamos por lo menos ponernos de acuerdo en la necesidad de parar la guerra. ¿Ya? Cuando decimos indignación, porque ese acuerdo no está todavía en la sociedad colombiana, tal vez muchos todavía no creen que sea necesario parar la guerra. Con el tema de la causalidad, las causas y las responsabilidades, no pretendemos tener un libreto único, pretendemos plantear preguntas, reflexiones, que las personas se lleven preguntas frente a la complejidad de ese conflicto, ya termino, frente al tema de los daños e impactos, sensibilidad, reconocimiento de una otredad afectada, frente al tema de la dignidad y la resistencia. Quisiéramos mostrar el otro relato que acompaña al de la guerra, y es la cantidad de iniciativas de paz que también hay en Colombia, las expresiones de resistencia de las víctimas, que no solamente resisten como una expresión de sobrevivir, sino resisten como una expresión de intentar construir una sociedad distinta, una sociedad democrática en medio de ese conflicto. Y esa idea de mostrar la resistencia y la dignidad quiere buscar en el visitante también un sentido de esperanza y por lo menos una cierta comprensión de que también es posible buscar alternativas en medio de la guerra. Frente al tema del presente y el país que queremos, cuando hablamos de memoria, tiempos presentes, no nos estamos refiriendo a un museo que habla del pasado, sino es un museo que está asumiendo temas de la violencia presente, y un museo que tiene que prestarse muchos otros temas, no solamente el de la violencia política, sino otras relacionadas con la violencia actual. Dejo en mi presentación la propuesta arquitectónica para quien la quiera conocer. Acabamos de terminar el concurso de diseño arquitectónico, el museo se iniciará, su construcción empezará el próximo año, y nuestra meta es tenerlo construido y funcionando en el año 2018. Bien. Vamos entonces a presentar la intervención de Denise Legat. Denise es directora del LUM, el lugar de la memoria, exdirectora, ¿no sonó? Denise es exdirectora del LUM, que es el lugar de la memoria en Lima, Perú, y realmente en 2 años que estuvo Denise como directora, tiene una muy buena experiencia para compartir con nosotros. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Si bien ahí en mi presentación dice Pontificia Universidad Católica del Perú, es que efectivamente ya no soy la directora del lugar de la memoria desde julio de este año, y creo que contarles un poco lo que fue la experiencia del lugar de la memoria y dejar algunas preguntas para que después ustedes puedan formularlas, va a poder mostrar uno de los puntos, una de las preguntas que nos hicieron, ¿no? Que tiene que ver con la protección del museo frente a tensiones políticas, ¿no? Porque, digamos, mi salida fue abrupta, y esta va a ser mi primera intervención, ya no representando al Estado formalmente, así que eso me da un poco más de libertad y tranquilidad para poder decir todo lo que quiero. Pero también creo que el trabajo muestra que a veces si uno hace mal las cosas salen mal, y cuando hay este tipo de proyectos complejos políticamente, cuando uno hace bien las cosas también puede todo salir mal. Entonces es un tema delicado, y bueno, digamos, podemos hablar de esto más adelante. Pero un poco les voy a contar cómo es que construimos este espacio. A diferencia de lo que estaban contando en el caso colombiano, nosotros ya teníamos edificio. Entonces, no sabíamos qué íbamos a poner, pero ya teníamos edificio. Entonces, un poco el reto desde que yo asumí la dirección, que fue hace 2 años, fue construir el contenido de qué es lo que queremos mostrar y cuál es el mensaje que queremos dar como Estado, ¿no? Que es un punto bien complicado. Un poco para ponerlos en antecedente, yo me imagino que todos saben más o menos del conflicto armado interno, ocurrió en Perú entre los años 80 y 2000. Es un conflicto también muy reciente, ¿no? Ahora hay remanentes en ciertas zonas del país, pero básicamente, como lo expresa una de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, que fue
hecho del 2001 al 2002, presentado en el 2002. El conflicto armado fue probablemente la etapa de nuestra historia republicana de violencia más fuerte, ¿no? Sufrida por nosotros. Pero lo importante es que podamos tener una idea de las cifras, ¿no? Fueron más o menos de 60, 80 mil víctimas directas, no se sabe en realidad, no hay una cifra oficial y hay como, cada grupo tiene una cifra distinta y eso también presenta una complejidad. 68% de estas personas tenían grados de instrucción inferiores al promedio nacional, 75% de las víctimas fatales tenían quechua o otras lenguas nativas como idioma materno, pese a que ese sector de la población es de solo el 16% del total de la población. Y la mayoría de las víctimas fueron población campesina, ¿no? Estamos hablando de un 79% cuando solo el 29% vivía en zonas rurales. Además de esto, tenemos una cifra aproximada de más de 15.000 desaparecidos, ¿no? Durante el conflicto. Todas estas cifras son relatibles, pero creo que es importante tener la idea, ¿no? De dónde atacó más fuertemente el conflicto, ¿no? Y quiénes fueron los más perjudicados, ¿no? Entonces, el proyecto En Lugar de la Memoria, a diferencia de, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso colombiano, digamos, en el caso de argentino, chileno, es un tema de una dictadura y digamos, de violencia, claramente violencia del Estado, ¿no? Y abusos contra los derechos humanos. En el caso de Colombia y Perú es un poco más, bastante más complejo, ¿no? Y en el caso de Perú, el conflicto surge justamente cuando recuperamos la democracia. Nosotros tuvimos una dictadura, la recuperamos en el 80, y en el 80 surge Sendero y empieza el conflicto, ¿no? Entonces, hay una serie de causas que, bueno, que no voy a ahondar por falta de tiempo, pero digamos, no es un proyecto que nace habiendo recorrido un camino como el que se tiene que recorrer de diálogos, de intercambios y todo, sino que es un proyecto que ocurre de una manera un poco accidentada, ¿no? Entonces, viene una donación de Alemania, el presidente no la quiere, después Vargas Llosa entra y presiona, y una serie de cosas políticas que hacen que finalmente diga, esto se hace. ¿Cuáles son los objetivos que se plantearon en lugar de la memoria? ¿No? Hay una comisión de alto nivel que es designada por el Estado y en el 2012, con este nuevo gobierno, esta comisión que actualmente sigue vigente, se planteó 4 objetivos principales. Uno es que el lugar de la memoria debía servir para albergar la historia de lo sucedido en el periodo iniciado a partir de los 80. Ser un espacio de reflexión, análisis y debate de nuestra identidad y nuestra historia. Convocar a todos, ¿no? Y eso también diferencia, hace que se diferencie también el espacio de lo que es un memorial o lo que es un sitio de memoria, tiene una función distinta, ¿no? Y especialmente para los jóvenes que no vivieron lo que nosotros vivimos, digamos, en ese periodo de tiempo, y generar un espacio para tratar y enfrentar los problemas mencionados y promover tolerancia, democracia y el respeto a los derechos humanos. Debo decir que con este gobierno y esta nueva comisión, antes se llamaba Museo de la Memoria y ahora se llama Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Entonces, de alguna manera se amplía el espectro, ¿no? Y un poco sí, se cambia la naturaleza, ¿no? de qué es lo que se quería con este lugar. Entonces, los componentes, tal como los planteamos, fueron, por un lado está la construcción de la obra física, a veces uno dice, uno empezó como el cangrejo, uno debió empezar con los contenidos, después con el edificio, pero cuando hay temas políticos tan complejos, yo no estoy segura si hubiéramos podido construir los contenidos que hemos construido si el edificio no hubiera estado ahí, ¿no? Entonces, es una cosa que, ¿qué se hace primero, qué se hace después? Nosotros encontramos el edificio ya hecho, ¿no? Que después les voy a pasar un pequeño videito para que puedan ver un poco, ¿no? Que puedan tener la idea cómo es, un centro de documentación, las salas de exhibición, va a tener salas permanentes y temporales, un auditorio y espacio público que ya está en funcionamiento, que lo pusimos en funcionamiento un poco también para tener un poco de posicionamiento y generar presión también y que ya no lo puedan cerrar, y el componente pedagógico, ¿no? Entonces, lo más interesante creo que hemos tenido en estos 2 años fue un proceso de consulta, es decir, los contenidos de lo que va a ser la muestra, que se va a poner en diciembre, esperemos, la muestra permanente es
construida en base a un proceso de consulta, ¿no? Se hicieron más de 30 reuniones en Lima, Ayacucho, Satipo, que fueron 3 de las regiones más afectadas en el Perú, con familiares de víctimas, miembros de ONG, funcionarios, representantes de instituciones, etcétera, Fuerzas Armadas, artistas, empresarios, es decir, todos nos sentamos en una mesa. Las conversaciones, ahí tengo algunos libros y eso también está en la página web del LUM, del Lugar de la Memoria, pueden bajar el libro porque ahí están las relatorías de todas las reuniones, ¿no? Entonces es muy interesante también ver cómo fue ese proceso. Y eso hicimos grupos focales también con estudiantes y todo, y fue muy interesante ver cuáles fueron las reacciones. Se conformó un equipo curatorial también para elaborar el guión museográfico. Ya está elaborado, ya están todos los videos filmados, ya está la fotografía, ya está absolutamente todo y esto se está montando, se debería estar montando entre octubre y noviembre. El libro, que bueno, lo pueden ver y todo, recoge muchos de este tipo de testimonios, ¿no? Donde uno se ve que la polarización que existe de repente no es tal, ¿no? Y existen algunos puntos de encuentro en los que con el tiempo, ¿no? Vamos a poder, digamos, escucharnos y vamos a poder tener en el lugar de la memoria un espacio para poder encontrarnos, ¿no? Entonces, un poco la fundamentación que tiene el LUM, el enfoque que tiene es, por un lado, como decía Ponciano del Pino, que fue uno de los que escribió el libro y miembro del equipo curatorial que formamos para la elaboración del guión, ¿no? Es el probar, ¿no? Lo importante que es para la gente probar qué es lo que le ocurrió, conmemorar, ¿no? Y eso es lo distinto, ¿no? Que va a ser un espacio, pretende ser un espacio donde varias memorias coexistan. Memorias que no necesariamente van a estar en acuerdos y en consensos, ¿no? Sino muchas veces en disputa y en tensión. Y al Estado, el rol del Estado es un rol complicado, ¿no? El Estado es un Estado que no pidió perdón en mi país. Yo dije eso en una entrevista, al día siguiente me votaron, pero en realidad hay que repensar ese rol. Mientras el Estado no esté preparado y las heridas estén aún abiertas, el Estado no ha pedido formalmente perdón a todas esas víctimas y familiares que aún siguen buscando a los desaparecidos, aún siguen buscando a sus familiares, entonces hay que repensarlo. Si vamos a tener un espacio así, el Estado no puede irrogarse ninguna autoridad moral. El Estado va a estar ahí para tender puentes, para dejar el espacio y que la gente pueda apropiarse de ese espacio, intercambiar, debatir y reflexionar sobre el tema. Entonces, la característica de la curaduría es un poco una memoria en construcción, no algo rígido, no algo estático, sino algo que se va construyendo con el tiempo. El eje central no es tanto la conmemoración, la víctima, como puede ser el caso de un memorial o un sitio de memoria, sino tiene que ver con la ciudadanía y la democracia. En el caso peruano nosotros entendemos que el surgimiento de la violencia como un atentado contra la democracia y la construcción de la democracia va a ser lo único que nos va a permitir superarla, ¿no? Entonces va a contar una historia de la manera más objetiva posible, ¿no? Y se abordarán las principales temáticas de la violencia desde las historias locales y testimonios de individuos concretos. Y esto tiene que ver con una de las preguntas también de la mesa que habla de qué manera, ¿no?, uno se representa. En el proceso consultivo, mucha gente, por ejemplo, nosotros tenemos una población ayánica importante que fue afectada, ¿no?, en la selva peruana y zonas de la sierra también. Y ellos decían, nosotros no queremos que nos sigan retratando como víctimas, nosotros resistimos, nosotros ahora tenemos un presente distinto. Entonces la idea también es presentar al sujeto, ¿no?, que sufre la afectación personal en el pasado, en el presente. ¿Dónde está ahora? ¿Qué significó para su vida? ¿Cuál fue el impacto de esto en su vida personal? Y cómo eso se tradujo también en su experiencia con la comunidad. Nosotros tratamos voy a saltarme esto, en una de las salas de la muestra permanente, estas son las salas de la muestra permanente, una parte que hay dos de las salas que me parecen que son las más potentes, que son la tercera y la cuarta, que habla de un pueblo, muchos pueblos, y una persona, todas las personas. En un pueblo, muchos pueblos, vamos a tratar a profundidad 3 pueblos distintos, uno que tuvo como principal perpetrador a Sendero Luminoso, el otro que tuvo como
principal perpetrador al ejército peruano, y la comunidad yánica, que un poco sufrió con una ausencia total del Estado y un todos contra todos, y fue muy afectado durante esta violencia. Y obviamente se va a tratar el caso de las otras afectaciones de comunidades, pero estas a profundidad. Y el de una persona a todas las personas, y ahí yo quería pasarles esto, que ya no me queda nada, solamente voy a pasar un minuto y acabo, lo prometo, porque es una muestra de lo que va a ser esta sala. Van a ser pantallas gigantes de cuerpo completo. Tienes que ser fuerte porque Luz, tu papá está muerto. Cuando me dijeron eso sentí una desesperación muy fuerte, ese impacto de haber conversado con una persona temprano y verle en un rato, acercarme a él, tocarlo. Tenía 6 perforaciones dentro de la casaca, todo lo que había perforado la bala. Y lo toqué, lo sentí caliente. Y la bomba estaba sembrada abajo donde estaba el carro, ahí estaba la bomba. Reventó la bomba, yo quise salir, y ahí me agarró la bomba, bueno, la carrocería me salvó a mí. Quise salir y me voló la pierna. Este caso, que son 4 ejemplos de los distintos videos que se van a presentar en cuerpo completo, ¿no? Estas personas en cuerpo completo, uno entra a la sala y sientes que la persona te está hablando a ti. Entonces, de alguna manera no es solamente ver un testimonio, sino te interpela, ¿no? O sea, uno siente, ok, tú has podido ser uno de ellos, ¿no? Tú en qué estabas cuando esto estaba ocurriendo. La primera es la hija de un alcalde, ¿no? El segundo, que ha sido 2 veces canciller de la República en el Perú, era el hijo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que también sufrió un atentado. La tercera, Angélica Mendoza, es madre de un desaparecido que fundó una de las asociaciones más importantes en el Perú, llamada FACEP, que es una asociación de madres que busca a sus familiares desaparecidos en Ayacucho. Y el último es un militar al cual en un operativo se voló la pierna, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Partir del testimonio personal y poder ahondar en esas complejidades que nos presenta el conflicto en el caso peruano. El auditorio ya viene funcionando desde julio, ya. Y bueno, hemos hecho cine, teatro, música. Hemos hecho una muestra itinerante, hemos tenido ya un funcionamiento bastante activo desde julio del año pasado. Esperemos que este proceso no termine, faltaba poquísimo. Y no me importa no estar ahí, pero espero y confío en que esto en diciembre ya va a estar montado y funcionando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Denise. Ahora vamos a escuchar a Roberto Fuertes. Roberto está a cargo del Parque para la Paz Villa Grimaldi en Santiago de Chile. Te escuchamos, Roberto. Bien, buenos días. Quiero contarles cómo voy a presentar lo que quiero contar. Tome en cuenta, obviamente, lo que nos habían solicitado en la mesa, como temas de la mesa, y preparé algo especialmente para el contexto también de un encuentro como el que nos reúne hoy. Primero les voy a contar sobre el Parque por la Paz Villa Grimaldi, un lugar que fue recuperado hace 21 años. Les voy a hablar del lugar, si no ¿cierto?, el más antiguo sitio recuperado del Cono Sur, lo cual no es un hecho menor con respecto a la experiencia nula que había en ese momento que hacer con el lugar. Es un sitio donde ocurrieron los hechos que yo les voy a narrar. Y la segunda parte me voy a referir a un tema, justamente este largo tiempo nos ha llevado a una serie de planteamientos y reflexiones con respecto a cómo contar, qué contar, quién cuenta, desde dónde, cuánto contar, etc. Y eso yo vengo trabajando en una línea que se llama didáctica del trauma para espacios de museo, que es lo que yo más o menos quiero en la segunda parte contarles como problemática reflexiva. Y lo segundo también un tema que como proyecto museo, que les voy a contar cómo hemos llegado a eso, ocurre también en Chile, pero creo que también pasa en la región, tiene que ver con el fenómeno de
la patrimonialización de la memoria. Y tiene que ver mucho con los trabajos que también hacemos los museos, que sabemos, ¿no?, que tiene que ver con la investigación, los archivos, lo que tiene que ver con los bienes patrimoniales que resguardamos, etcétera, los depósitos. Y eso lleva obviamente a los equipos de trabajo de este tipo de museos y lleva también a las decisiones que toman estas instituciones y estas complejas decisiones y contextos como hemos estado escuchando en las anteriores presentaciones. Entonces, lo primero que quiero contarles es que desde dónde estamos hablando, nuestra experiencia. Bueno, Villa Grimaldi era un lugar que ya existía antes del golpe militar. En Chile el golpe militar fue en el año 1973, se instala una dictadura militar por Augusto Pinochet hasta el año 89. El lugar tenía una historia de lugar colonial, en este caso de inspiración colonial, pero de una historia más republicana, de un espacio periférico de la ciudad de Santiago, la capital, en esa época más rural de lo que es hoy, y ahí se instala un cuartel militar y secreto. En Chile hubo varios tipos de forma como se ejerció la represión después del golpe militar. Unos fueron lugares públicos muy conocidos, los estadios, etc. Otros son lugares, recintos militares o civiles conocidos, y otros fueron lugares secretos y clandestinos, como fue el caso de Villa Grimaldi. El lugar fue habilitado, esa es una de las pocas fotografías que hay de la época, y eso no es un dato menor porque les quiero contar que la memoria que nosotros hemos ido construyendo y que seguimos hasta el día de hoy construyendo ha estado a base de los testimonios, porque efectivamente datos duros, digamos, de fuentes documentales, incluso fotográficas, no tenemos. Entonces, bueno, esa es una de las pocas fotografías de este lugar como era. El lugar fue habilitado. Teoría que tenemos es porque está muy cerca de lugares militares, incluso se dirigió el golpe militar, de ahí muy cerca, en Comando de Telecomunicaciones, y el lugar fue habilitado por una institución que se llama la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia Nacional, que dependía directamente de Pinochet, y de una órgano estatal, donde fue compuesta por más de 30.000 personeros financiados por el Estado, por eso que nosotros nos referimos a terrorismo de Estado. Entonces, este es un plano hecho también por testimoniantes, o sea, víctimas principalmente de Villa Grimaldi. Contarles, quizás se alcanza a ver, está grande la imagen, cómo este espacio que era una casa de eventos públicos antes del 73, de una clase intelectual progresista, llamémoslo así, particular, de un privado, de una familia de apellido Vassallo. De hecho, el concepto de villa es un concepto de villa italiana, que en Chile no se da mucho, pero en este caso era un ejemplo de eso. El hermano del dueño era embajador de Allende en Italia, entonces había todo un vínculo con una familia de origen italiano, por eso el nombre. Y de ahí entonces se habilita, si ustedes ven en el lado derecho de la imagen, una serie de dependencias para el uso de la tortura y la desaparición de personas. Por el lugar pasaron alrededor de 4.500 personas, de las cuales hasta el día de hoy tenemos antecedentes de 236 que se encuentran en condición de desaparecidas y donde hay también ejecutados políticos. En el lugar no hay cuerpos, sino que fueron desde ahí sacados. Y el lugar, como les planteo, a pesar que tiene dependencias como lo que mostramos acá, que son los dibujos de un sobreviviente, que son parte de lo que nosotros tenemos en la museografía, entre comillas, que informa con respecto o da datos de cómo funcionó el lugar, de Miguel Montesino, que es un sobreviviente preso político del lugar. Todos estos dibujos son parte de la memoria visual que hoy día contamos y nos permiten, de alguna forma, componer la memoria también material del lugar. El lugar es una hectárea, es grande, y antes de que llegara la democracia, el ejemplo más gráfico de un borramiento de memoria, el lugar fue arrasado y fue destruido. Y así es como este lugar se encuentra ya hacia el final de los años 80. El proceso de cómo se consolida como sitio de memoria es muy interesante porque se consolida a través de un movimiento social, de organizaciones de derechos humanos que se organizan y quieren recuperar el lugar principalmente en un momento de recién llegada a la democracia donde primaba la reparación simbólica y también como un lugar que podía servir para los careos, ¿no es cierto? Y de hecho hoy día todavía sirve como un espacio que aportara evidencia judicial, cosa que así también ha ocurrido hasta el día de hoy. Este proceso, el lugar fue cerrado, destruido. Las fotos que están ahí son fotos del movimiento de recuperación, movimiento de derechos humanos nacionales, locales, etcétera. Y fue muy emblemático y eso hizo que el Estado, es el día que se entra, el año 94, y finalmente cuando eso ocurre, el Estado expropia el lugar y se lo pasa
a todos estos movimientos organizados, pero le solicita, y ha sido la modalidad hasta el día de hoy, conformar una corporación. Y esa corporación se llama hoy Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, tiene 500 socios, son 7 integrantes, tienen una serie de funcionamientos, digamos, burocráticos, como funcionan según la legislación de las corporaciones, y bajo eso hay un equipo profesional de donde yo me encuentro, un área museo, por ejemplo, hoy día, que está a cargo de la gestión del lugar. Cuando se recupera el lugar, la pregunta era, obviamente, ¿qué hacer con ese lugar que había sido arrasado? 3 grandes proyectos en disputa, hasta el día de hoy no hay un consenso con respecto al lugar que se hizo, y una de estas posibilidades era dejarlo como estaba, un sinónimo, ¿cierto?, de lo que había sido el borramiento de la memoria. Una segunda, reconstruir el cuartel Terranova, como le llamaban los militares a Villa Grimaldi, en la época de dictadura. Y un tercer proyecto era un parque reparatorio para la paz, y desde mi punto de vista, más paz del espíritu más que la paz del mundo, un sentido de reparación simbólica a las víctimas, y con una serie de inspiración simbólica con elementos de sanación, el agua, el fuego, etc. Y se le encargó a una arquitecta que fue la que diseñó el parque. Esto es una mirada, un plano, si lo pudiéramos mirar, ¿cierto?, aéreo, donde la arquitectura simbólica se refleja en una cruz del nunca más, una hectárea, si lo miráramos de arriba, que son los caminos por donde uno transita al interior del parque, y que es muy simbólico, una marca en la ciudad, ¿no es cierto?, y que después con los estudios de memoria posteriores hemos ido analizando, trabajando con respecto a la semiótica, a los simbolismos de la memoria, resultó ser un acierto desde el punto de vista del tratamiento de este espacio. El lugar fue construido por una arquitecta muy joven en aquel periodo que venía de estos movimientos de derechos humanos, Ana Cristina Torrealba, y lo diseña con una arquitectura simbólica, donde en algunos elementos importantes, para no retrasarme mucho, pero les cuento algunos. Por ejemplo, toda la señalética está en el suelo, porque todos los presos y presas andaban vendados y su punto de orientación, cuando se podía, era justamente el suelo por debajo de la venda. Como las celdas fueron destruidas ahí al lado izquierdo, y no se podía reconstruir eso, se reconstruyó una celda que les voy a mostrar un prototipo, pero se construyó un bosque de abedules, que donde cada abedul representa un preso o presa dentro de un cuadrado, de un sendero para caminar en forma de fila, que era la forma como al mismo tiempo los presos y presas caminaban por el lugar, cuando estaban en condición obviamente de tortura, y en el medio una plaza de la esperanza que convoca, ¿cierto?, y hace punto de encuentro para los familiares hoy día, público visitante, y que cruza las 2 líneas que les mostré anteriormente. Un muro de los nombres, importante, ¿no es cierto?, donde localizar, 236 hoy día personas, hoy día es un lugar absolutamente muy visitado por los familiares, en épocas simbólicas, no solamente épocas de contexto político, también de contexto de conmemoración de cualquier tipo, el muro. Y los presos posteriormente, lo cual indica también que una memoria viva, un grupo de prisioneros que venían, como única experiencia, es importante mencionar, no habían corrientes de patrimonio muy fuerte en el año 94, cosa que ocurre posterior, reproducen de alguna forma los espacios más simbólicos, inspirándose quizás en lo que ocurría con los sitios relacionados al Holocausto en Europa, muchos exiliados, etc. Y se reproduce 2 lugares emblemáticos, una torre, que es el lugar de escarmiento donde principalmente pasaron los mayoros desaparecidos, y una celda modelo que permita al visitante conocer también la parte, ¿no es cierto?, de lo que es los apremios, las torturas que ocurrieron. A posterior, otro proyecto interesante al interior del parque, los familiares, en uno de los pocos lugares donde se pudieron organizar, una muestra me refiero, era una sala muy chiquitita y se armó ahí la sala de la memoria, donde los propios familiares armaron las vitrinas, como la que se ve en el lado derecho inferior, y hasta el día de hoy se mantiene así. Nosotros desde la museografía apoyamos con temáticas, ¿no?, de seguridad, de conservación, iluminación, etcétera, pero mantenemos el espíritu de esa sala. Posterior a eso se organizan visitas guiadas, principalmente hechas por sobrevivientes, presos y presas que se mantienen cercanos hasta el día de hoy a Villa Grimaldi. Luego se construye, hemos tenido 3 maquetas, se construye maqueta que de alguna forma también construía con los presos y presas a través de focus group y trabajos grupales con ellos. Se instaló un programa de educación en el año 2009-2010, se consolidó, y también a posterior, por ejemplo, jueces, un juez muy famoso en Chile, que llevó casos emblemáticos, encontró rieles, que era la forma en que se hacía desaparecer a las personas, los vuelos de la muerte, y esos rieles los donó a Villa Grimaldi para que sean exhibidos. Hizo un concurso, que es el que yo les muestro acá los resultados, y también se encuentra ese tipo de experiencia, digamos, dentro del lugar. Y aquí voy de alguna forma cerrando esta parte. El año 2010, un cambio, digamos,
importante en la historia de Villa Grimaldi, que se le ha resumido al máximo, el año 94 al 2010, se decide como corporación proyectar el trabajo de memoria y se proyecta a través de un museo. Un museo, para eso no se tenía muy claro, digamos, el concepto de qué museo, y se convoca a un grupo interdisciplinario, donde yo ingreso el año 2010, me incorporo a ese equipo, y finalmente luego de 2 años de reflexión, ¿no es cierto?, participación bastante amplia en los grupos que participaron, se decide crear un museo de memoria, pero desde la perspectiva del museo sitio, que es lo que quiero mostrar en la segunda parte. Eso llevó a implementar, obviamente, un sistema, un programa de visitantes, un programa de conservación, etcétera, y también toda la mejora de los servicios, como por ejemplo el caso de un centro de documentación, archivo documental inaugurado hace 2 años, un archivo oral con 168 testimonios de víctimas y testimoniantes, digamos, informantes importantes para la reconstrucción de la historia del lugar, un área de conservación, y eso también fue consolidándose en un aumento del público, aparte de los eventos conmemorativos típicos del lugar de sus orígenes, también exposiciones itinerantes y en el fondo un espacio vivo en esa línea, ¿no?, abierto a la sociedad. Yo en la segunda parte quiero comentarles sobre justamente las preguntas y las problemáticas que hemos tenido con respecto a cómo enfrentar la representación del horror, entre comillas, que obviamente está presente en el lugar. Y para eso la didáctica del trauma que yo he venido trabajando nos ha empezado a armar, a ayudar de alguna forma a cómo ir resolviendo ciertos elementos importantes. En el fondo, lo que hemos reflexionado en esta línea tiene que ver cómo estos espacios le hablan a la sociedad, obviamente, y ahí surge la pregunta, ¿quién debe contar?, ¿cierto?, y quiénes son los testimoniantes. Y por ese lado también recuperar el vínculo con los puentes con la sociedad y principalmente con 2 conceptos que son los orientadores, que son las razones para no olvidar, ¿cierto?, obviamente, la memoria, pero también la solidaridad, recomponer los valores que tienen que ver con la convivencia social y cómo desde el museo de sitio, en realidad un concepto que todavía estamos en construcción también, creando un nuevo concepto de museo, sin muchas experiencias previas, trabajamos en esta línea de trabajo, de labores, quiero decir, tratando de responder a esas preguntas del presente, a través, como les contaba, de la didáctica del trauma y otras experiencias que hacemos habitualmente en el lugar. Gracias. Bueno, gracias Roberto. A continuación, Florencia Batiti, que es parte del equipo de trabajo del Parque de la Memoria de Argentina, nos presentará esta experiencia. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a empezar en el marco de este encuentro del Museo Reimaginado contándoles a los que no lo conocen todavía que el Parque de la Memoria no es un museo. El Parque de la Memoria alberga el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, pero si bien tiene y en su dinámica incorpora algunas prácticas propias de los museos, no es un museo y no carga, por ende, con la enorme responsabilidad de construir un relato único de lo que sucedió en la Argentina con respecto al terrorismo de Estado, lo cual no quiere decir que no cuente una historia. Sí cuenta una historia, sí se apropia y utiliza en su dinámica prácticas propias de los museos, pero no tiene como misión, digamos, compartiendo un poco lo escuchado por mis compañeros, no tiene como misión institucional ser el espacio en la República Argentina que relate los horrores ni las atrocidades del terrorismo de Estado. Lo cual, al no tener un peso sobre sus hombros, algo que personalmente aparte creo que es imposible aunar en un relato, tiene también mayores libertades para operar y para funcionar. El Parque de la Memoria, como les decía, alberga el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y es un proyecto pionero en el país en el sentido de unir arte y memoria. El proyecto data de fines de los años 90 y está inscripto dentro del círculo, del ámbito de la ciudad de Buenos Aires porque en el 98, cuando la ley que le da creación se promulgó, el signo político nacional era completamente otro. Teníamos un gobierno neoliberal, a Carlos Menem como presidente, y era impensable que este proyecto prosperara en el ámbito nacional.
Entonces, los miembros de organizaciones de derechos humanos que le dieron impulso y que presentaron este proyecto al Estado, lo pensaron dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por ese motivo. Sin embargo, el monumento, que es lo que ustedes ven ahora, son 4 estelas de piedra pórfido, de mármol pórfido de la Patagonia, que tienen 30.000 placas en total, un número simbólico para lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina. Siempre se habló de que hay 30.000 desaparecidos y el monumento decidió, digamos, los organizadores del monumento, este consejo de gestión que viene funcionando hace 15 años, un poco más, 17 en realidad, dándole, digamos, impulso a la gestión de este lugar, decidió que tuviera 30.000 placas, pero por supuesto están inscriptas, como ustedes ven, aproximadamente 10.000. Entonces, les decía que no es un museo, pero está, digamos, situado al lado del Río de la Plata, esto también por pedido especial de los miembros de organismos de derechos humanos que impulsaron el proyecto, porque el Río de la Plata es su referente simbólico. Si bien en el Parque de la Memoria no se torturó gente y no ocurrió ninguna atrocidad y por lo tanto tampoco tenemos que representar, ¿no?, ese tipo de situaciones. El río, bueno, para todos los argentinos tiene una connotación absolutamente, digamos, fuerte, que es el haber sido, digamos, la tumba anónima de muchísimos desaparecidos. Aquí también, ahora haciéndome eco de lo que escuchaba de mis compañeros, creo que si hay un consenso nacional, podríamos decir, entre los argentinos, a diferencia de lo que decía aquí Marta, que todavía en Colombia están viendo si la guerra debe o no debe, digamos, cesar, algo que a mí me impactó bastante cuando lo escuché. Yo creo que estamos en condiciones de decir que en la República Argentina estamos todos de acuerdo en que no queremos ninguna dictadura más. Yo creo que independientemente de la enorme cantidad todavía de tensiones que estos temas generan, creo que es bastante, digamos, posible decir aquí en este ámbito de encuentro que eso es un consenso nacional. Entonces, el monumento tiene los nombres, contiene, digamos, inscriptos, grabados, los nombres de los desaparecidos durante la última dictadura militar. No comienza el año del golpe de Estado, en el 76, sino que comienza en el año 1969, también como una forma de poner un poquito de tensión sobre esta cuestión de las desapariciones en el país. No voy a ahondar en esto, porque no tengo tiempo, pero se eligió, este consejo de gestión eligió en su momento y decidió, no sin debates profundos, que la fecha de inicio del monumento sea el año del Cordobazo y no el año del 76, del golpe de Estado, para dar cuenta de las desapariciones durante gobiernos democráticos que hay en la Argentina. Entonces, ese monumento que tiene esos nombres inscriptos, las edades de los desaparecidos y está organizado por fecha de desaparición, también tiene su correlato en un centro de documentación que es abierto al público, que es público y que tengo entendido que es el único en el país, en donde la gente puede consultar más información que la que el monumento de piedra, digamos, ofrece, como por ejemplo la militancia de esos desaparecidos, su ocupación, datos personales que los allegados de los desaparecidos han hecho llegar a la base de datos del parque y a su vez también brindar información, o sea que no solo da información, sino que recibe información sobre estas personas para, de alguna manera, sacarlas del anonimato que la represión política y la violencia de Estado los confinó. Ahí pueden ver una ficha ejemplo. Y el Parque de la Memoria y el monumento, aquí no voy a seguir las imágenes, voy a seguir el relato porque se haría demasiado largo, opera ya, hablando, digamos, en términos curatoriales, a partir de 2 plataformas de sentido. Digamos, el parque tiene un patrimonio artístico, que son una serie de esculturas, que son producto de un concurso internacional abierto y público, que se llevó adelante en 1999 y que dejó como saldo, digamos, un jurado que seleccionó 2 esculturas premiadas, de las cuales llevamos 8 construidas e instaladas, y el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? El monumento que se inauguró en el 2007. Entonces, si bien el proyecto data de 1998, se fue instalando de a poco, a lo largo de varios años, y se fue inscribiendo, digamos, y la sociedad pudo ir apropiándose de él a lo largo de su, digamos, proceso de elaboración y de construcción.
Entonces, una de las plataformas de sentido a partir de las cuales el parque funciona, el parque lo llamamos así coloquialmente, digamos, porque es más corto, y me voy a referir al parque ahora, a partir de ahora, es a partir de este patrimonio, digamos, material, el monumento y las esculturas, el Río de la Plata. Esta viene a ser la plataforma de sentido quizás más sólida y permanente, material y permanente que el parque tiene, y a partir de la cual se relatan los hechos a través de, digamos, diversos programas de educación que el parque tiene y que va, digamos, articulando, ¿no?, con sus visitantes. Aquí les estoy mostrando esculturas de Roberto Eisenberg, Denis Oppenheim, William Tucker, Marie Orensanz, Claudia Fontes, todas esculturas presentadas a este concurso internacional y que son alegóricas y que fueron pensadas y proyectadas especialmente para este proyecto. Y Nicolás Guagnini, para terminar de nombrarlos a todos, y el Grupo Arte Callejero con una intervención urbana que relata, digamos, se apropia de las señales de tránsito para hacer un relato de los antecedentes y consecuencias de la dictadura militar, y la de Norberto Gómez. Entonces, esta sería como la plataforma material, tangible y quizás un poco más permanente, a partir de la cual se cuenta en el Parque de la Memoria lo que sucedió. Digamos que aquí hubo una dictadura, que hubo miles de desaparecidos, que hubo represión, violencia política, centros clandestinos de detención, datos fácticos que, digamos, la enorme mayoría de la sociedad argentina hoy por hoy está, digamos, de acuerdo y consensúa. Pero a partir del espacio de exhibición del Parque de la Memoria, en donde funciona dentro de la base de datos también, a partir de ahí articulamos un proyecto de gestión de exposiciones que intenta, digamos, esta fue la primera muestra que tuvimos en el 2010, la de Luis Kamitzer, intenta poner en tensión, ¿no?, quizás a incorporar ya discusiones y poner en tensión y problematizar esta historia reciente que todavía, bueno, sigue, digamos, dando que hablar en nuestro país. Entonces, aquí no son directamente digamos, las víctimas afectadas, los familiares, los familiares desaparecidos o las víctimas directas las que hablan, sino que son los artistas los que hablan y problematizan la historia reciente. Y esto tiene, digamos, un enorme caudal de posibilidades y una enorme responsabilidad también, para lo cual muchos en su momento se pronunciaron diciendo que el arte contemporáneo, porque lo que nosotros, digamos, articulamos dentro del programa de exposiciones del Parque de la Memoria es arte contemporáneo. Nosotros producimos nuestras exposiciones, en general, les diría que en un casi 90%, no recibimos enlatados, ¿no?, como se dice en la jerga curatorial, sino que nosotros producimos esos proyectos. En este caso estamos viendo a Graciela Sacco, a Dolores Cáceres. Digamos, les comentaba que cuando empezamos con este proyecto no fueron pocas las voces que se alzaron diciendo que el arte contemporáneo no tenía facultades o capacidad para abordar la problemática de la desaparición, ¿no?, y del horror. Y creo que a lo largo de todos estos años, y además creo que el parque, al estar articulado su discurso con otros sitios del horror, como son la ex-ESMA y otros centros clandestinos alrededor del país, funciona dando cuenta de que el arte contemporáneo y los artistas, que son, digamos, los que lo practican, cuando lo hacen con seriedad, pero no con solemnidad, porque esa es una premisa, digamos, en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos muy seriamente, pero no trabajamos solemnemente. Están totalmente, digamos, capacitados para abordar problemáticas de este tipo, y abordar estos temas. Y ahí estábamos viendo la muestra de Res, ahora otra muestra muy importante que tuvimos de Bilbiola, que por supuesto el arte contemporáneo sí está capacitado para abordar problemáticas en relación digamos, al terrorismo de Estado. Algo que quisiera destacar, ahora viendo mi propio PowerPoint, es que, por ejemplo, en el caso de Bilbiola, un artista mundialmente conocido,
que muchas de las personas que vinieron al Parque de la Memoria a ver la muestra de viola lo habían visto previamente a lo largo de otras muestras que él realizó en otros países. La muestra de viola, como todas las muestras que nosotros producimos en el parque, sufren, mejor dicho, una resignificación, ¿no? En este contexto. Digamos, cualquier persona que entra al Parque de la Memoria, digamos, tiene que, para llegar a la sala, tiene que haber caminado a través del monumento, tiene que haber leído los nombres, tiene que haber tenido contacto con el río, tiene que haberse sensibilizado y probablemente concientizado, en el mejor de los casos, respecto a lo que sucedió en este país. Entonces, cuando cruza la puerta de la Sala País, así es como se llama, Presentes, Ahora y Siempre, la Sala País del Parque de la Memoria, ya, digamos, la propuesta artística que lo reciba va necesariamente a sufrir un proceso de significación. Aquí estamos viendo la muestra de Norberto Puzzolo, curada por Adriana Lauría en este caso, pero bueno, hemos invitado a diversos curadores a que también articulen sus voces dentro de la sala del parque. Esa también es una decisión, digamos, de la dirección y de la curaduría del Parque de la Memoria, de, por supuesto, no ser desde la gestión nosotros los que siempre, digamos, articulamos la voz curatorial institucional, sino invitar a diferentes curadores a que dialoguen y pongan en tensión diferentes relatos dentro de la exposición. Tratamos de articular 4 muestras al año, tenemos un programa de exposiciones que no es, digamos, muy ambicioso, pero sí, digamos, intentamos que sea una muestra internacional y alguna muestra regional para dar cuenta de las problemáticas regionales. Brasil, Chile, recién veíamos arpilleras chilenas que tuvimos también en el parque. Y luego, por supuesto, los otros 2 intentamos que sean proyectos locales con artistas argentinos. Y la verdad que hemos tenido hasta ahora una serie de exposiciones muy variadas, de signo muy diferente entre sí. Esta en particular que estamos viendo con este proyecto de Tomás Sarraceno, por ejemplo, estuvo curada por Inés Katzenstein y Javier Villa, y cuya premisa era que los artistas que participaran de la muestra fueran todos artistas jóvenes nacidos post-dictadura, digamos, para articular y para ver cómo artistas jóvenes que no habían vivido la dictadura y que no habían tenido una experiencia vivencial de ella, del terrorismo de Estado, cómo articulaban esta memoria dentro del parque y de la sala. Aquí vemos performances, que luego, por ejemplo, esto fue un ejemplo, probablemente muchos de ustedes han visto a Osías Yanov en el Malva, pero su primera, digamos, propuesta de esta obra en particular la hizo en el Parque de la Memoria. Estuvo Alfredo Yar, otro artista que ha expuesto y sigue exponiendo por todo el mundo, con un proyecto particular para el parque y con una suerte antológica muestra de sus obras realizadas en Chile antes de radicarse definitivamente en los Estados Unidos. Entonces, tenemos, como les comentaba, un programa acotado, pero ambicioso desde el punto de vista de la calidad que tratamos de darle a los proyectos artísticos que pensamos para el parque. Y si bien nosotros funcionamos dentro de la égida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos absoluta libertad para programar y, digamos, proponer hasta un desnudo masculino dentro de la sala del Parque de la Memoria, que muchos podrían pensar que no es el lugar indicado, pero nosotros, como les decíamos, trabajamos seriamente, pero no solemnemente. Esta fue la muestra de Nuno Ramos, un artista brasilero, pero también tenemos artistas locales como Carlos Trilnik, que trabajó sobre problemáticas del Plan Cóndor. Ya termino, entonces. Básicamente, trabajamos con estas 2 plataformas de sentido, el monumento y su patrimonio de esculturas, que está en el espacio abierto y público, y una interesante, tratamos por lo menos que así sea, programación con figuras de nombre internacional, como vieron, Bilbiola, Caetano Veloso, Alfredo Yar,
y articulándose con problemáticas regionales como el Plan Cóndor y problemáticas locales y obviamente, bueno, tener juventud y mucho público que venga y que se encuentre en el parque, y tampoco le damos la espalda a la dimensión recreativa que un lugar con espacio verde y al lado del río tiene, sino que al contrario, digamos, tratamos de incorporar ese público que quizás no entra al parque sabiendo que hay un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, o que si lo sabe, quizás no es su principal motivo, pero así todo tratamos de integrarlo y de incorporarlo al discurso, digamos, fundacional del parque, que es tratar de dar a conocer lo que aquí sucedió y problematizar la historia reciente. Gracias. Bueno, gracias a Florencia. Vamos a tener la última intervención de Alice Greenwald. Alice está a cargo de la dirección del Museo Memorial del 11 de septiembre en Nueva York. Alice tiene la palabra. Hola. Good morning. The process of envisioning the 9/11 Memorial Museum in New York took 8 years and involved curators, educators, exhibition developers, landmark preservationists, architects, representatives of various constituencies, among them the family members of victims, survivors of the attacks, first responders, former recovery workers, and Lower Manhattan residents and business owners, all with a vested interest in what this museum should and would become. We also had exhibition designers and media producers charged with translating all of the various imperatives into a meaningful experience. All museums that document events defined by unimaginable personal loss and collective trauma will inevitably face challenges. The 9/11 Memorial Museum was no exception. The work to create this museum took place within the context of intense public scrutiny, divergent expectations of what would be appropriate to present at such an emotionally charged site, and the daunting responsibility to construct an exhibition narrative that would effectively codify a history not yet written. Among the core issues was how to balance commemoration with education. We've heard about that this morning. Historical documentation, and the presentation of information that is both graphic and provocative. Adding to these complications were our temporal proximity to the event itself, the fact that key constituencies remain traumatized by grief, both personal and communal, and the extremely public and at times politicized planning process for a museum commemorating an event at once highly local, distinctly national, and essentially global. At every step, the design team had to negotiate each of those challenges and considerations. In addition, we had to create an experience that would make sense within a setting of palpable authenticity. The 9/11 Museum is not simply located at the site of the attacks. It is 7 stories below ground in a space defined by in situ historic remnants. Because federal preservation law mandated that those remnants be accessible to the public, the museum was built in a contemporary archaeological site whose authenticity of place had to be fully integrated with the narrative that would unfold within it. We saw this as an advantage rather than as a challenge. Where most museums are buildings that house artifacts, this would be a museum housed within an artifact. Because it's impossible to describe this museum in only a few minutes, I'm going to structure my comments around 4 key principles that inform the 9/11 Memorial Museum's fundamental character. And the first of these is authenticity. At sites of memory, authenticity is the critical element for achieving moral authority. Our location at Ground Zero demanded that we focus on what happened there. Establishing the authenticity of our narrative was the first order of business. Sorry, it's going backwards. After visitors enter the museum, they pass 2 80-foot-high columns that are known as tridents. These were originally on the east face of the North Tower, the original One World Trade Center. These columns formed the perimeter of the outside of the first 5 stories of the towers. From the outside of the museum looking in,
The tridents signal the power and presence of authentic artifacts inside. Within the museum atrium, visitors can look beyond them to see the new One World Trade building, suggesting a continuity between past and present. The authentic can be embodied by objects, location, or the voice of historic witness. We use all three to shape the visitor experience. Artifacts ranging from the monumental to the intimate connect visitors to the physical scale of both the site and the disaster, as well as the human scale of experience and loss. Our location at the heart of the original World Trade Center invites visitors to enter into history, both physically and metaphorically. Here, the voices of those who experienced the events, whether in the buildings, on the hijacked planes, or as witnesses, provide an immediacy of connection. And connection becomes our second principle. A memorial museum should facilitate a sense of connection with those who suffered an atrocity or a social injustice, whether as victims, survivors, or witnesses. It is essential that visitors see themselves in the story you are telling. This idea directly informed the design of our introductory exhibition, the slide you see now, titled We Remember. It is estimated that 1/3 of the world's population, nearly 2 billion people in 2001, watched the events of 9/11 simultaneously, either as they unfolded in real time or during the repeated broadcasts that afternoon and evening. Those of us who lived through that day are in some sense experts in this subject matter based on our own experience and memories. In We Remember, instead of having a conventional curatorial voice describing the global experience of 9/11, we invite our visitors to hear what it was like from the real people speaking with the authority of their own experience. As visitors move through this global map that actually fractures into 6 panels, they listen to people from around the world remembering where they were when they first heard about the attacks. Hearing memories spoken in 28 languages, visitors enter into a human drama that feels at once universal and deeply personal, as they are pulled forward into the physical space of the museum and the narrative space of the story. Which brings us to the third principle, storytelling. The 9/11 Museum's dynamic blend of architecture, archaeology, history, and commemoration creates an indelible encounter with the stories of the attacks and their aftermath. The experience reminds visitors that history is not an abstraction, but rather a compilation of lived narratives that weave into collective memory. As a storytelling museum, our focus is not so much on historians' interpretation of history, but rather on the human experience of this historical event. The museum's 2 core exhibitions are located at bedrock, 70 feet below ground, 7 stories, allowing visitors to be in the very space where the Twin Towers once stood. In Memoriam, the memorial exhibition is located on the actual footprint of the South Tower. The exhibition commemorates the 2,983 men, women, and children killed in the 9/11 attacks, as well as the bombing of the World Trade Center in February 1993. The historical exhibition, located on the footprint of the North Tower, examines the day of the attacks, what preceded them, and how 9/11 continues to shape our world. In that memorial exhibition, portraits line all 4 walls, floor to ceiling. Surrounded by the faces and names of those who were so senselessly killed, visitors experience an immediate understanding about the enormity of the loss. The number 2,983 is no longer an abstraction. These 4 walls are made up of people, and as we look at their faces and names, we recognize that they are a cross-section of humanity. Quite simply, they are all of us, ages 2.5 to 85, from over 90 nations, workers in every sector of the economy. Using touchscreen tables, visitors are able to call up any one of the individuals to learn more about them. And inside an intimate space at the center of the gallery, we remember each of these people for how they lived their lives rather than for how they died.
Individual profiles, each running about a minute in length, are projected on the walls of the room, where family members, friends, former colleagues, and others have recorded remembrances of their loved ones. We have excerpted brief audio clips so that visitors are introduced to these people by those who knew them best. The memories they share are exactly like the stories we tell each other about the people we love. The stories can be funny, poignant, sometimes irreverent, but they are always very real and surprisingly familiar. In the historical exhibition, we make use of all forms of new media in the service of storytelling. Voicemail messages, emails, cockpit voice recordings, and radio transmissions provide an unparalleled sense of being inside the story. In intimate spaces that we call audio alcoves, visitors listen to first-person accounts of escape and evacuation and radio transmissions from first responders that day. Among the most sensitive recordings are real-time messages and calls to 911 from those trapped within the buildings. And in the Flight 93 alcove, voicemail messages left for loved ones by passengers and crew aboard the hijacked flight. Our use of these clips demanded careful consideration of our visitors' emotional thresholds. When is listening to the recording of someone's final words in the public space of a museum appropriate? When does historical documentation violate individual privacy and dignity? These questions were at the heart of every decision made. They're tired, carrying all this equipment. And I'm wondering, are these men going to get out of this building? Battalion 7, Battalion 9. Battalion 9 to Battalion 7. These stairway halls have been compromised on 73 and 74. Yeah, 10-4. We're on 71. We're coming up behind you. There were a lot of firefighters in the stairwell, and you could see that they knew something, that it was dangerous. Those people were concentrated, focused on doing that job. They were going up to their death, and I was walking down to live. So you get the idea. It's this sequence of actual testimony or archival audio that creates the story. We have 4 of these alcoves, and there are 5 different programs in each alcove. The final principle is engagement. A museum dedicated to commemoration and education cannot merely testify to what happened. It must also provide inspiration and the opportunity for response. In telling the story of the recovery at Ground Zero, we not only track the 9 months it took to search for human remains and ultimately to clear millions of tons of debris from the site. We tell the equally important story of 9/12, epitomized by acts of public service and volunteerism that significantly contributed to the cleanup and recovery efforts. That spirit of generosity, born of shared grief and a fundamental recognition of shared humanity, becomes a model for how to live in an interconnected world. When visitors exit the historical exhibition, they arrive in an enormous space called Foundation Hall. At its center is the 36-foot-high last column, the very last piece of Twin Tower steel to be removed from the World Trade Center site at the end of the recovery in May 2002. Covered with messages, missing posters, mass cards, and memorabilia, this totem of recovery was brought out of the site on a flatbed truck, covered in an American flag, escorted by honor guard. And today in the museum, it stands tall once again. Providing the dramatic backdrop is a monumental portion, 60 feet by 60 feet high, of the slurry wall, the original retaining wall built to hold back the Hudson River when the World Trade Center was first under construction in the late 1960s. On 9/11, as 1.8 million tons of debris crashed into the site, the slurry wall was severely damaged. Had it breached, the disaster in Lower Manhattan would have been even more unimaginable, but it held. And in holding, the slurry wall has become a symbol of strength, fortitude, resilience, and endurance. Here in the museum is both a literal foundation of what was once here and a metaphoric foundation
for what we can now build. As visitors move toward the escalator that will take them up from bedrock, they pass a final piece of World Trade Center steel. Next to it are kiosks where visitors can sign their names, make an observation, or voice a promise. The words they write appear on a map projected onto the adjacent area of the slurry wall. Their names and words emerge from where that person comes from. So, for example, if I were to write, "Always remember," the words would appear to be coming out of the area near New York City. The map is the very same map visitors saw at the head of the ramp, the global map that fractured on the morning of 9/11. And here, the map is now coherent and whole once again, but what is holding it together are all of us and the promises we make. Thank you.